Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno. Vamos a iniciar el servicio hoy con una palabra de oración. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre virtualmente. Pedimos tu bendición sobre el servicio de principio a fin. Recibe la gloria. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, hoy tenemos una lección muy interesante sobre el reino milenial y se encuentra en Apocalipsis capítulo 20 y los versículos del 1 al 15. Entonces el texto está en Apocalipsis 20 del 1 al 15, también el enfoque está en Apocalipsis 20 del 1 al 15 y la lectura devocional se encuentra en 1 Corintios capítulo 15 y se titula El orden de las cosas. Así que vamos a leer en 1 Corintios 15, comenzando con el versículo 20. Y quiero decirles, si usted está en un celular y lo pone en forma horizontal y aún así no puede ver bien los versículos, entonces le aconsejo que abra su Biblia y que siga la lectura en la palabra de Dios directamente en su Biblia. Vamos a comenzar con el versículo 20 de la 1 Corintios capítulo 15, el orden de las cosas, el devocional de la escuela dominical de hoy. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo principado y toda autoridad y potestad. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que esta es la lectura devocional, el orden de las cosas que tiene que ver con el estudio de hoy que se titula El reino milenial. El versículo clave es el versículo 6 de Apocalipsis capítulo 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que vamos a leer ahora en Apocalipsis capítulo 20, vamos a tener la lectura del texto y yo estoy usando la versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria, posiblemente varía un poquito de la versión que usted está leyendo ahí si está con la de 1960. Voy leyendo. Y vio a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que 1000 años fueran cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y le fue dado hacer juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y descendió de Dios fuego del cielo, y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos.
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Así que hemos leído el texto de la lección de hoy, Apocalipsis 20 del 1 al 15, y vamos a recordar un poquito lo que nos ha llegado hasta acá. Ya vimos en la lección anterior, ya vimos donde se llevó a cabo el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Y vimos también donde Cristo venía en gloria y él entonces destruyó a los que estaban peleando y tomó al falso profeta y a la bestia y los arrojó al lago de fuego y azufre. Entonces, en la lección de hoy estamos viendo el reinado milenial y el comienzo y hasta dónde llega. Entonces estamos en Apocalipsis capítulo 20. El primer punto que vamos a leer y que vamos a ver hoy se titula Donde Satanás es atado, y lo encontramos aquí en los primeros 3 versículos, Apocalipsis 20 del 1 al 3. Y vi a un ángel descender del cielo. Ahora tomemos nota que un ángel es el que está llevando a cabo estas cosas de parte de Dios. Dice que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Ahora, si tenía la llave del abismo, entonces significa que él tiene autoridad para abrir y para cerrar el abismo. El abismo es algo que no tiene fondo, que es sin fondo. Y una gran cadena en su mano. Ahora, ¿qué va a hacer con la cadena? Bueno, la cadena es para atar a un ser, y vamos a ver qué es lo que va a hacer entonces el ángel. Versículo 2 dice, y prendió al dragón. Ahora, dragón entendemos que se refiere a un animal que echa espuma y que echa llama, y nosotros los hemos visto. Yo no sé si el dragón ha existido, creo que sí, posiblemente por otro nombre, pero el dragón entonces aquí en este sentido está hablando de aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Hablemos un poquito en cuanto al significado de estas palabras. Bueno, dragón es un animal que echa fuego. La serpiente antigua, evidente, se refiere a la serpiente que le apareció a Eva y que la engañó allá en el huerto del Edén. La serpiente antes de la caída era diferente a la que nosotros conocemos ahora. No sabemos exactamente cómo era, si volaba o no volaba, pero sí sabemos que hablaba. Y también dice la palabra de Dios de que era la más sabia de los animales. Entonces, evidentemente, Eva no se sorprendió cuando la serpiente le habló. La serpiente que nosotros conocemos hoy es la serpiente, es consecuencia de la caída, donde el Señor maldijo la serpiente como consecuencia de que había sido usada para engañar a Eva. Entonces aquí está refiriéndose a la misma, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, significa adversario. La palabra Satanás es una transliteración del griego, pero lo que significa es adversario. Y dice que lo ató por 1000 años. Otra vez prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sellos sobre él, para que no engañara más a las naciones. Entonces, a principio del milenio, el ángel va a prender al dragón, va a prender a la serpiente, va a prender al diablo, a Satanás, y lo va a arrojar al abismo, y ahí lo va a quedar encerrado donde no puede salir, y pone el sello sobre él para que no engañe más a las naciones. Entonces, durante este periodo, durante estos 1000 años, el diablo no va a poder hacer de las suyas. Ahora, algunos se han preguntado que en cuanto a los demonios, la Biblia no dice nada en cuanto a los demonios, pero evidentemente al no tener a su capitán, al no tener a su general, al no tener a su líder, porque él va a estar encerrado, entonces ellos posiblemente sí están activos, pero en una forma desordenada, no coordinada como lo han estado antes. Pero en todo caso podemos ver aquí de que
ya no está la influencia satánica en el reinado milenial. Eso no significa que todo el mundo es salvo. Eso no significa que todos son creyentes. Eso no significa que ya se abolió el pecado en la carne de las personas, porque vamos a ver de que algunos no están contentos con el reinado físico-político de nuestro Señor Jesucristo de paz y de justicia. Y vamos a ver qué es lo que van a hacer al final de esos 1000 años. Pero durante los 1000 años, entonces, Satanás va a estar en el abismo. Y dice el versículo 3, hasta que 1000 años fueran cumplidos. Y después de esto, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Entonces vamos a ver en la lección de hoy qué va a pasar cuando Satanás es soltado al final de esos 1000 años. Pero mientras entonces vamos a ver qué más va a seguir. Dice ahora en la segunda parte de la lección de hoy, encontramos donde dice, donde los santos van a reinar. Dice, y vi tronos. Ahora, un trono significa autoridad para gobernar. Y se sentaron sobre ellos y les fue dado hacer juicio. Ahora, si retrocedemos un poco, vamos a encontrar donde hay varios juicios aquí. Primero, todo esto va a salir del tribunal de Cristo. ¿Y qué va a ser nuestra posición en el tribunal de Cristo? Se está estableciendo aquí ahora. Entonces, en el tribunal de Cristo estarán presentes solamente creyentes, solamente los salvos que fueron arrebatados, que fuimos arrebatados con el Señor Jesucristo cuando Él vino en las nubes. Entonces, ahí nosotros estaremos en el tribunal de Cristo y vamos a recibir premios, galardones y coronas. Ahora, los premios, galardones y coronas van a ser arrojados a los pies, o puestos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero también se nos va a conceder autoridad para gobernar de acuerdo con la fidelidad que nosotros hemos mostrado aquí en esta vida, aquí ahora. Recuerde que en 1 Corintios 4:2 dice que ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces la fidelidad del administrador va a salir a relucir en el tribunal de Cristo y en base a eso entonces vamos a recibir autoridad para gobernar. Entonces los tronos que se ven aquí en el versículo 4 se refiere a los creyentes que recibieron autoridad en el tribunal de Cristo y van a gobernar. Ahora, otro juicio que va a haber acá también es donde Israel va a ser juzgado por los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles van a sentarse sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y no se ha visto exactamente en qué parte del milenio es donde está eso. También está el juicio de las naciones. Aparentemente estas cosas son al principio. Pero aquí vemos en el versículo 4 donde yo creo que está hablando evidentemente de nosotros, los que recibimos autoridad en el tribunal de Cristo para reinar. Entonces vi tronos y se sentaron sobre ellos y le fue dado hacer juicio. En otras palabras, pudieron reinar. Nosotros somos los que vamos a estar reinando bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en el reinado físico-político de 1000 años. Así es como se va a distribuir. Ahora hay millones de creyentes y nosotros vamos a recibir autoridad entonces para gobernar y para juzgar durante ese reinado físico-político. Va a ser un reino de justicia y de paz porque va a estar gobernada con vara de hierro por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y nosotros vamos a estar gobernando, hacer juicio bajo la autoridad y la legislación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también dice, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Entonces, estos también van a estar allí. Son aquellas personas que dieron su vida, aquellas personas que fallecieron, murieron, porque no quisieron poner abajo, sino que ellos fueron fieles a la palabra del Señor. Ahora, ¿en qué momento fueron decapitados? Es cuando ellos no aceptaron la señal de la bestia. Ahora, si todos nosotros vamos a entrar a la gran tribulación y vamos a rechazar la señal de la bestia, vamos a ser decapitados, o algunos vamos a ser arrebatados y no vamos a pasar por ninguna parte de la gran tribulación. Entonces eso es cuestión de interpretación de cada uno, pero evidentemente que sí habrá muchas personas de que van a estar ahí en la gran tribulación y son creyentes y al rechazar la señal de la bestia entonces van a ser decapitados. Y aquí entonces están las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Entonces estos vivieron también y reinaron con Cristo en 1000 años. Si nosotros vamos a pasar por una parte de la tribulación y vamos a morir por causa de Cristo, o seremos arrebatados antes, y los que sean decapitados por su fidelidad al Señor son aquellos que no fueron arrebatados. Posiblemente algunos dicen que son los que no estaban listos para ser arrebatados, otros dicen que no, que todos los salvos fuimos arrebatados, pero que muchas personas que habían escuchado el Evangelio no habían aceptado a Cristo como Salvador personal. Ellos entonces, al ver el arrebatamiento, al ver que se está cumpliendo las Escrituras, entonces creyeron, pero al rechazar la señal de la bestia, al no adorar la bestia ni su imagen, entonces ellos pagaron el precio de ser decapitados. En todo caso, sea uno, sea otro, aquí están los que están decapitados y ahora están vivos y están con el Señor, y entonces vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice el versículo 5, mas los otros muertos no volvieron a vivir. Entonces, ¿quiénes son los otros muertos? Los que no son salvos, los que no están en la primera resurrección. Los otros muertos. Ahora, ¿qué es la primera resurrección? Habla aquí de la primera resurrección. ¿Qué es la primera resurrección? La primera resurrección empezó con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay diferentes interpretaciones en cuanto a quiénes más formaron parte de la primera resurrección en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Yo personalmente no creo que los que fueron resucitados por Jesucristo y que fueron resucitados por los apóstoles, no creo que ellos formen parte de la primera resurrección, porque volvieron a morir. No creo que tampoco los que resucitaron y aparecieron en los días de la resurrección de nuestro Señor, no creo que ellos tampoco sean parte de la primera resurrección, porque evidentemente ellos también volvieron a vivir. Entonces, para mí, la primera resurrección empezó con Jesucristo. Recuerden que Él es el primogénito de la creación, Él es el primogénito de los muertos y también es el primogénito en la resurrección. Entonces, luego, los que somos arrebatados, entonces también estamos en la primera resurrección. Los que han muerto con Cristo siendo creyentes durante todos los siglos, los que murieron en el tiempo anterior a Jesucristo, ellos estaban entonces en el Hades, estaban en el seno de Abraham, en el paraíso. Ellos llegaron hasta Jesucristo, hasta la resurrección. Ellos estuvieron ahí esperando, porque no podían entrar al cielo porque Cristo no había pagado el precio todavía. Jesucristo no había pagado el precio de su muerte, su sepultura y su resurrección. Entonces, cuando Cristo efectivamente murió, fue sepultado y resucitó, entonces todos los creyentes del Antiguo Testamento también fueron llevados al Señor. No fueron resucitados, pero sus almas entonces fueron llevados a la presencia del Señor. A partir de ese momento, dice el apóstol Pablo, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Ahora, luego ya nosotros los que somos de esta dispensación, al morir pasamos directamente a la presencia del Señor. No pasamos al Hades, no pasamos al paraíso. Ya eso está desocupado. Nosotros pasamos directamente. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó el precio. Jesucristo ya murió, fue sepultado y resucitó. Nosotros ahora entonces en esta dispensación, en esta era, nosotros al morir pasamos directamente a la presencia del Señor. Ahora el alma y el espíritu, el cuerpo queda acá para la resurrección. Y los que entonces hayan fallecido, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, van a resucitar. Eso es parte de la primera resurrección. Y nosotros que estemos con vida, nosotros que en ese momento no hemos fallecido, entonces vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo. Y entonces nosotros vamos a ser arrebatados y esta es la primera resurrección. Pero los demás, o sea, los inconversos, los que no han creído, los que no han aceptado a Cristo como Salvador personal,
ellos, dice, los otros muertos, dice aquí el versículo 5 de Apocalipsis capítulo 20, no volvieron a vivir. O sea, ellos no resucitaron en la primera resurrección. Ellos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. En otras palabras, ellos no van a resucitar. Ellos quedan muertos y no van a resucitar hasta el final del milenio. Vamos a seguir leyendo ahora el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces nosotros durante estos 1000 años, durante el milenio, durante este periodo del reinado físico-político de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a reinar juntamente con él. Ahora, también van a estar reinando con él los santos del Antiguo Testamento. Eso se va a determinar en el tribunal de Cristo. Y vamos a estar entonces reinando juntamente con él. Y dice, estos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Vamos ahora a seguir adelante. Vamos a al tercer punto, la tercera sección de la lección de hoy. Y estamos en los versículos del 7 al 10. Y se llama la última rebelión. La última rebelión es ya... La última rebelión es la última rebelión. Es la última oportunidad que tienen los inconversos, los no salvos, de rebelarse. Hasta aquí va a llegar. Ellos han estado rebelándose, inclusive se rebelaron cuando Cristo vino en gloria y ellos entonces murieron cuando Cristo los venció. Y entonces Jesucristo ya empezó el tribunal, empezó el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Satanás entonces es atado y la bestia y el falso profeta son arrojados al lago de fuego y azufre. Satanás todavía no. Al final del milenio, hemos estado reinando con Cristo durante 1000 años. Durante estos 1000 años ha habido perfecta paz y justicia. Y nosotros estamos felices en la presencia del Señor. Nosotros estamos en la presencia del Señor. Hay perfecta paz. Hay un reinado perfecto de paz y de justicia. Jesucristo está reinando con vara de hierro y eso a nosotros no nos preocupa porque nosotros somos creyentes, nosotros somos hijos de Dios, salvados por la gracia del Señor, redimidos por la sangre del Cordero y nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Entonces nosotros estamos disfrutando, nosotros nos estamos deleitando durante el reinado físico-político de nuestro Señor Jesucristo, pero no todos están deleitándose, no todos están disfrutando, no todos están felices de la vida de este reinado físico-político de nuestro Señor Jesucristo de paz y de justicia. A veces uno se pregunta, ¿cómo es posible que haya personas que no se entregan al Señor, sino que quieren seguir en lo mismo? ¿Cómo es posible que hay personas que se les habla de Jesucristo y se les presenta el plan de la salvación y lo rechazan? Y prefieren seguir en su pecado, prefieren seguir en su maldad, prefieren seguir en su vida antigua que aceptar a Cristo como Salvador personal. Bueno, allá en el milenio va a ocurrir lo mismo, porque también habrán personas en el milenio. Recuerden que habrán 2 o 3 clases de personas en el milenio. Primeramente, estamos los que éramos creyentes cuando Cristo vino. Entonces nosotros estaremos con nuestro cuerpo glorificado. Habrán también otras personas que no tienen su cuerpo glorificado, no son creyentes, sino que ellos entraron al milenio y siguieron multiplicándose, siguieron casándose, siguieron teniendo hijos. Entonces, aunque los reinos van a estar sujetos al Señor, pero no todos los reinos son de Dios. Él va a reinar hasta que haya puesto todo bajo sus pies. Entonces todavía no. Al final del milenio, Él va a entregarle todo a Jesucristo, al Padre. Va a entregarle todo al Padre. Pero Él tiene que reinar
hasta que todo sea sujeto bajo sus pies. Entonces, no todo el mundo está contento, no todo el mundo está feliz, pero no pueden hacer nada porque Cristo está reinando, nosotros estamos juzgando, controlando, también gobernando juntamente con Él. Nosotros estamos sentados sobre tronos y estamos también siguiendo al Señor. Entonces, pero ellos no están felices. Entonces, al final de los 1000 años, dice en el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ahora, ¿qué va a hacer? Él saldrá para engañar a las naciones. ¿Cuáles naciones? Las naciones que no están contentas, las naciones que no están felices, las naciones que están hasta aquí de justicia y de paz y de armonía, porque no les gusta eso, ese no es su estilo. Recuerde que el chancho, usted puede cogerlo y puede pasarle un cepillo de raíz y puede dejarlo muy bonito y ponerle un lacito celeste, pero usted lo suelta, ¿a dónde va? Vuelve al charco. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Es la naturaleza del cerdo, es la naturaleza del chancho. El chancho no está contento cuando está limpio. Igualmente, estos inconversos, estas naciones inconversas, no están nada contentos. Están sujetos porque no les queda de otra. Pero al final del milenio, entonces, se va a soltar a Satanás y él saldrá para engañar a las naciones. Él les va a hacer creer que él es el que va a poner paz y justicia, pero a la forma de él. Él es el que va a reinar y Él va a destruir todo esto de paz y justicia de Jesucristo y va a poner lo que ellos están buscando y lo que ellos están esperando. Y Él entonces va a venir para engañar y va a decir, nosotros vamos a triunfar, nosotros somos los que vamos a deshacer todo esto y vamos a poner nuestras cosas en lugar. Entonces saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Ahora dice a Gog y Magog. Ahora Gog es Rusia. Magog es la tierra de Rusia. Entonces, Gog es el líder y Magog es la tierra, a fin de congregarlos para la batalla. Ahora, vean ustedes cuántas personas no se han arrepentido, a pesar de que el evangelio se ha predicado durante estos 1000 años, a pesar de que tienen oportunidad de aceptar a Cristo durante estos 1000 años, a pesar de que ellos se pueden arrepentir, pueden ver lo que está sucediendo, pueden ver la paz y la justicia, la verdadera paz. Sin embargo, no lo van a recibir, no lo van a aceptar, porque están esperando que esto se deshaga. No están nada contentos. Entonces, Satanás va a salir y engañar, va a hacerles creer que ellos son los que van a triunfar y van a quitar todo este sistema que no les gusta y los va a congregar para la batalla y ellos van a estar listos y van a estar felices de que van a entrar en batalla y se van a deshacer de... ¿Y cuántos son? Bueno, dice que el número de los cuales es como la arena del mar. Imagínense, o sea, son incontables. ¿Cómo es posible? Tantas personas que están descontentas, tantas personas que no están satisfechas, no están felices del reinado físico-político de perfecta paz y armonía y justicia de nuestro Señor Jesucristo. No están felices. Quieren quitar todo eso. ¿Cuántos son? Como la arena del mar. Innumerables, imagínense. Al final de los 1000 años, este es el número de las personas que van a ir tras Satanás para destruir todo esto. Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Entonces, ellos van a sitiar, ellos van a rodear el campamento de los santos. Ellos nos van a rodear a nosotros y van a pretender hacer guerra. Y la ciudad amada, la ciudad de Jerusalén. ¿Pero qué sucedió? Descendió de Dios fuego del cielo y los devoró. ¡Puf! Hasta ahí llegaron. Toda esta gente. ¿Cuántos eran? Como la arena del mar. ¿Podemos nosotros imaginarnos eso? Es difícil, ¿no es cierto? Vamos ahora al cuarto punto. Dice primeramente el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces hasta ahí es donde llega el diablo. Este es el fin ya. El falso profeta y la bestia ya están en el lago de fuego y azufre.
Ahora, al final de los 1000 años, entonces él va a ser suelto, él va a hacer su último intento, y entonces ahora ya los que lo seguían fueron consumados por el fuego y consumidos por el fuego, y ahora entonces dice que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora sí vamos al cuarto punto. El cuarto punto es el juicio del gran trono blanco. Vamos aquí comenzando con el versículo 11 de Apocalipsis capítulo 20. Ahora Juan está describiendo y él dice, vi un gran trono blanco. Entonces aquí Juan está diciendo lo que él está viendo. Él está viendo al final del milenio, él es transportado en visión al final del milenio. Después que los que estaban ahí bajo el reinado físico-político de Jesucristo en contra de su voluntad y que siguieron a Satanás para hacer guerra contra sus santos y contra la ciudad santa, y cayó fuego del cielo y los devoró. Ahora Satanás ya está echado en el lago de fuego y azufre, ya no sale más de ahí. Y entonces al final ya Juan es transportado en visión y dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. O sea, todos los que no quieren estar ahí huyeron delante de él, la tierra y el cielo. No fue hallado lugar para ellos, no encontraron, no hay lugar donde esconderse. Ahora, el que está sentado en el trono es Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que Él es el que va a reinar, y Él es el que va a juzgar a las naciones. Él es el que va a juzgar a los creyentes en el tribunal de Cristo. Él es el que va a juzgar en el juicio del gran trono blanco a los inconversos. Nosotros no vamos a estar ahí. Bueno, algunos piensan que vamos a estar ahí de espectadores. No estoy seguro. Pero Juan estaba ahí en visión. No sé si nosotros vamos a estar ahí. Es muy triste si nosotros tenemos que estar ahí. Es muy triste, muy doloroso, porque vamos a ver seres amados, personas que no quisieron aceptar a Cristo como Salvador personal, no quisieron escuchar el mensaje, no quisieron arrepentirse, y es muy triste. Así que no sé si vamos a estar ahí o no, pero los que van a estar ahí siendo juzgados son los inconversos. Dice el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante de Dios. Este es el juicio final, lo que la gente conoce como el juicio final. Es el juicio del gran trono blanco. Ahora, vi a los muertos, grandes y no grandes. O sea, todos los que han tenido un gran nombre, títulos, autoridad para gobernar, dominio durante toda esta vida, pero que no aceptaron a Cristo como Salvador personal. Y pequeños, o sea, aquellos que no fueron personas de un gran significado, no dejaron una gran huella en esta tierra, pero todos ellos que no conocen a Cristo como Salvador personal, todos ellos que no han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, todos ellos van a comparecer delante del juicio del gran trono blanco. Y luego dice, y los libros fueron abiertos. Los libros en el griego es ta biblia. La palabra Biblia es el libros en plural. Entonces yo creo que es la Biblia. Yo creo que los libros que fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, yo creo que está hablando de la Biblia. Yo creo que el patrón del juicio va a ser la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué han hecho en relación con la revelación? ¿Qué han hecho en relación con la palabra de Dios, la palabra que ha sido revelada? Eso es lo que nosotros tenemos y qué es lo que ellos han hecho. Entonces, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Entendamos que son dos cosas aparte. Los libros es la Biblia. Hay otro libro que fue abierto, el cual es el libro de la vida.
Ahora, el libro de la vida es donde están inscritos los nombres de todos aquellos quienes hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal durante todas las edades. Las personas que durante todas las edades reconocieron que eran pecadores, se arrepintieron y aceptaron a Cristo como Salvador personal, su nombre está inscrito ahí, en el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, en esta Biblia, según sus obras, y la obra que acepta, que vale delante de Dios es aceptar a Cristo como Salvador personal y luego permitir que Él viva en nosotros y a través de nosotros. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno o el Hades dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Y la muerte y el Hades o el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda es lo que ocurre cuando una persona sin Cristo muere. Cuando una persona sin Cristo muere, entonces lo que viene después es la muerte segunda, donde son arrojados al lago de fuego y azufre. Dice, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ahora, algunas personas dicen, pero qué terrible, ¿cómo es posible que Dios mande a la gente allí? Corrección, Dios no manda a nadie ahí. Los que van ahí es por decisión propia. Dios hace todo lo posible para que el mundo entero se arrepienta. Él pagó el precio de la redención del mundo entero. Digamos juntos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo murió por el mundo, pero hay que creer para que el precio que Cristo pagó se haga efectivo y eficaz en la vida de esa persona. De lo contrario, Cristo murió en vano para esa persona. Murió por él, pero no fue incluido porque no creyó. Así que Dios no manda a nadie al infierno. Dios no manda a nadie al lago de fuego y azufre. Las personas que van ahí es porque tomaron la decisión de no aceptar a Cristo. Dice en Juan 3:18, y esta es la condenación. Entonces la condenación es no aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. Alguien dijo que los que nacen una vez mueren dos veces. Los que nacen dos veces mueren una vez. Lo que está hablando este dicho es, los que nacen una vez, entonces van a morir físicamente y van a morir espiritualmente también en la muerte segunda. Y van a pasar las consecuencias en la eternidad, en un lugar que no fue para ellos, en un lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles y sus seguidores, el falso profeta y la bestia. No fue preparado para humanos, pero ahí van los que no aceptan a Cristo como Salvador personal. En cambio, los que nacen dos veces, o sea, el nuevo nacimiento, el nacimiento físico, el nacimiento de agua y el nacimiento del Espíritu, los que nacen dos veces mueren una sola vez. Porque nosotros morimos, pero en la resurrección recibimos el cuerpo glorificado. Y si estamos con vida cuando Cristo viene, entonces va a ser transformado nuestro cuerpo. ¿Ha recibido usted a Cristo como Salvador personal? Si no ha habido un momento en su vida que usted tomó esa decisión, lo invito para que lo haga hoy. En conclusión, recordemos que cuando Jesús envió a los 12 a evangelizar a Israel, lo que se llama la comisión restringida, regresaron presumiendo que aún los demonios se sujetaban a ellos. Ellos habían sacado espíritus diabólicos y los demonios los obedecían. Se encontraban felices con este poder, pero Jesús les dijo que no se regocijaran, ya que Jesús había hecho eso por medio de ellos.
sino que más bien se regocijaran por saber que el nombre de ellos se encuentra escrito en el cielo. Vea Lucas 10:20. Entonces la pregunta central de la vida es, ¿se encuentra mi nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? Esto es lo que es importante. No si tengo poder o autoridad para hacer otras cosas. Cuando estaban los milagros en efecto todavía, y ellos hacían milagros en el nombre de Jesús, eso no es. Lo importante, dijo Jesucristo, les dijo a los apóstoles, lo importante es que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Entonces la pregunta central de la vida es, ¿se encuentra mi nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? Nuestros nombres se encuentran ahí cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesús. Ningún ser humano debe ir al lago de fuego. No fue hecho para nosotros. Ningún ser humano debe ir ahí. Ninguno es lanzado ahí en contra de su voluntad. Tomó la decisión. Ahora tal vez usted dice, no tomó la decisión. Sí, tomó la decisión. Tomó la decisión de no tomar la decisión correcta. Tomó la decisión de no aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Todos los que aparecen en esta escena de juicio, en el tribunal, en el juicio del gran trono blanco, han decidido el lago de fuego. Han rechazado a Jesús y ahora deben enfrentar la consecuencia de su decisión. Dios siempre actuará en justicia y rectitud. Los últimos asuntos de la vida son resueltos aquí. Si su nombre se encuentra inscrito en el libro de la vida, usted tiene la vida eterna. Si lo rechaza, su final será la muerte segunda. La pregunta central de la vida es, ¿se encuentra mi nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para esta vida y para el más allá. Y gracias, Señor, porque estamos estudiando los eventos al final. Gracias porque tú eres justo. Y gracias, Señor, porque tú tienes la solución para el mundo entero. Lo que va a suceder con los que te reciben y lo que va a suceder con los que no te reciben. Señor, abre nuestro entendimiento hoy, que podamos entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Señor, si hay alguna persona que está escuchando mi voz y todavía no te ha recibido como su único y suficiente Salvador personal, no ha habido un momento en su vida que reconoció que Jesucristo es el Salvador y su Señor. Entonces, que hoy mismo sea el momento, ahora mismo, de arrepentirse y recibirte a ti como único y suficiente Salvador personal. Porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.